Buenas tardes. Les invito a que abran su Biblia en Lucas capítulo 13. Continuamos desarrollando esta serie Compromiso Misionero, entendiendo que la vida cristiana se basa en un compromiso es un pacto, y todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador hicimos un pacto con Él, así que tenemos una responsabilidad o una misión, la misión de ser verdaderos hijos de Dios, manifestar el carácter de Cristo y también esforzarnos por cada día agradar al Señor en todo lo que hacemos. Por ejemplo, si un varón no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, pues no está cumpliendo con su misión. Si una esposa no se sujeta a su esposo como la cabeza del hogar, no está cumpliendo con su misión. Si los hijos no están honrando, obedeciendo a sus padres en todo, como lo establece la Biblia, tampoco está cumpliendo con su misión. Si usted como un hijo de Dios no está obedeciendo los mandamientos del Señor, pues no está cumpliendo con la misión. Por eso esta serie que ya nos ha llevado algunos meses estudiando un tema y otro, justamente que tienen que ver con ese compromiso, con la misión por la cual Dios nos estableció en esta tierra y en este planeta. Y hoy vamos a compartir la segunda parte del tema que inicié la semana pasada. Usted lo tiene ahí en la pantalla, esforzaos a entrar. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 13, versículo 22, que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: 144,000. ¿Así les dijo? No. Mire cómo Jesús no responde hablando acerca de una cantidad de personas, pero sí Jesús les responde dándoles una instrucción. Y les dice, no les voy a decir cuántas personas se van a salvar, pero sí les voy a decir, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bueno, yo decía la semana pasada, voy a tratar de hacer una breve recapitulación para entrar en el punto. Yo decía la semana pasada que debemos estar conscientes que vivir la vida cristiana es una lucha. ¿Cuántos saben que es una lucha? Si la vida cristiana fuera fácil, cualquiera fuera cristiano. Pero no, debemos entender y estar bien conscientes que la vida cristiana es una constante y continua lucha que no terminará hasta que Jesús venga por segunda vez o nos llame a su presencia, lo que ocurra primero. Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, refiriéndose a personas. Nuestra lucha no es con las personas, con nuestro prójimo, y lo confirma ahí Pablo diciendo, más bien es contra principados, y marca aquí toda una jerarquía del reino de las tinieblas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, la pregunta es, ¿a qué se estaba refiriendo? Bueno, la respuesta la encontramos justamente en la definición de la palabra esforzaos. Y esta palabra esforzaos es la palabra del griego agonizomai, de donde viene la palabra del castellano que conocemos como agonizar. Así que lo que Jesús está tratando de decirnos es que debemos esforzarnos, debemos luchar hasta el punto de sentir como que agonizamos por obtener el precio, por agradar a Dios, por obtener las recompensas que recibiremos cuando todos, sin lugar a dudas, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Y ahí en el tribunal de Cristo, ahí será la entrega de recompensas. ¿Recompensas para quién? Bueno, pues para aquellos que recibieron dones. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? Pero también ahí recibiremos recompensas acerca de lo que hicimos, si cumplimos o no con nuestro compromiso y misión en esta tierra. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Verdad? Bueno, así como el atleta que lucha y que compite y se prepara cada día y se abstiene de todo lo que debe de abstenerse para estar en forma, bueno, así nosotros, como hijos de Dios, debemos abstenernos de todo lo que el mundo el día de hoy está ofreciendo para el día de mañana obtener el premio. Decía Pablo, prosigo a la meta hasta obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que nosotros como hijos de Dios hoy en la actualidad estamos corriendo la carrera de la vida cristiana. ¿Cuántos están corriendo esa carrera? Si quieres llegar hasta la meta y obtener el premio, Pablo dijo que debemos abstenernos de todo y todas las cosas que este mundo está ofreciendo. Por eso cobra sentido la invitación que Jesús hace: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y yo dije la semana pasada que aunque la puerta sea angosta, cuando hay orden, todo mundo puede entrar. Si hubiera un desorden y todo, es más, si yo les dijera, el primero que llegue aquí conmigo va a recibir un cheque de $1,000,000 y todos están allá afuera, les aseguro que iba a haber un desorden impresionante. Algunos se iban a aventar, algunos se iban a atropellar, porque uno quería llegar hasta este lugar a recibir un cheque de $1,000,000. Más o menos ese es el sentido. Estoy tratando de que podamos entender las palabras de Jesús. Cuando hay orden, y quiero ponerlo de esta manera, orden espiritual en la vida de un cristiano, todos podremos entrar a la presencia del Señor. Por más angostita que esté la puerta, ¿sí? Bueno, un Dios de orden estableció un orden para que la iglesia funcionara en desorden. No. Servimos a un Dios de orden. Él estableció orden en la iglesia. Aquí está el orden establecido en su palabra, pues para que la iglesia funcione en orden. ¿De acuerdo? Entonces dice Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 22, dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, iba Jesús enseñando y encaminándose a Jerusalén. Cuando dice ahí la Biblia que Jesús se encaminaba a Jerusalén, pues Jerusalén era el lugar donde finalmente Jesús iba a morir en una cruz. Pero dice que mientras Jesús se encaminaba hacia Jerusalén, el número de sus seguidores iba reduciéndose cada vez más. Algunos se volvieron atrás y algunos otros simplemente ya no caminaban con él. La pregunta es, ¿dónde quedaron las multitudes que seguían a Jesús? ¿Dónde quedaron? El grupo de verdaderos seguidores de Jesús, mientras él se encaminaba a la cruz, se fue reduciendo. ¿Sí? Bueno, hoy está sucediendo exactamente lo mismo. Mientras más nos acercamos a nuestro destino y morada final, se irá reduciendo de forma considerable el número de seguidores comprometidos y dispuestos a terminar la carrera de la vida cristiana. ¿Lo entendió? Mientras más nos acercamos a nuestro destino final y a nuestra morada final, el número de verdaderos seguidores dispuestos a caminar y a correr y terminar la carrera de la vida cristiana se va haciendo cada vez menos. Hoy se habla de un remanente santo, ¿sí? Un remanente es lo que queda, los pocos que quedan. Y hoy la mies es mucha y los obreros pocos. Bueno, la pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? ¿Seremos parte de ese remanente? Entonces, por eso es que Jesús dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán más.
Hermanos, dijimos la semana pasada que llegará un momento en que la puerta se cerrará, como cuando se cerró la puerta del arca de Noé, donde subió Noé. ¿Y cuántos se salvaron? 8 personas, y todos los animales, hembra y macho, de todas las especies de los animales, todos estaban ahí arriba de la barca. ¿Quién cerró la puerta? El Señor cerró la puerta. Pero déjeme decirle que por lo pronto, la puerta por donde puede entrar un pecador al reino de los cielos aún está abierta, porque el corazón de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero además, a los que ya somos hijos de Dios, la puerta que nos lleva a su presencia y ahí poder tener comunión íntima con Dios, también aún está abierta, pero llegará un día en que la puerta se cerrará y nadie más podrá entrar. Por eso Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. La semana pasada yo terminé haciendo algunas preguntas que menciono a continuación. Una, ¿contra qué quiere Jesús que nos esforcemos para poder entrar por la puerta estrecha? Bueno, debo decirle que mientras caminamos la carrera de la vida cristiana, hay muchos obstáculos que se nos presentan durante la vida diaria. Hay tentaciones, hay sufrimiento, viene el desánimo, hay problemas, y todo esto vienen a ser como obstáculos que nos impiden poder entrar por la puerta angosta. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son esos obstáculos que debemos enfrentar? Ya dijimos que la vida es una lucha constante y continua. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿y quiénes son nuestros adversarios? Yo dije la semana pasada que todos tenemos 3 adversarios en común. ¿Se acuerda? ¿Cuál es el primero? Nosotros mismos, tú mismo, es decir, los impulsos de nuestra carne. Somos nosotros nuestro peor enemigo, pero también es el diablo, el engañador, el padre de mentira, porque también él procura desviarnos del camino de la verdad. Pero también el tercer enemigo con el que tenemos que enfrentarnos es este mundo donde nos tocó vivir. Justo en medio de esta generación, decía Pablo, maligna y perversa, fue donde Dios nos estableció. Bueno, tenemos que luchar contra las tentaciones que este mundo está ofreciendo. ¿Se acuerda cuando Jesús está iniciando su ministerio y Satanás le pone 3 tentaciones? Una de ellas fue, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podría Jesús haber convertido las piedras en pan? Sí, pero no quiso complacer al diablo. Más bien, él luchó con el poder de la palabra y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo tenemos que contrarrestar los ataques del enemigo y superar las tentaciones que el enemigo nos pone a diario? Con el poder de la palabra, ¿sí? Bueno, debemos tener cuidado de estos 3 enemigos que todos tenemos en común y muchos otros. Pero uno de los que se han venido a convertir como en una mayor amenaza para nosotros mismos, pues somos nosotros mismos, es decir, nuestro propio pecado, el pecado de todos los días. Entendamos esto, hermanos, la vida es una guerra y no significa que esa guerra la tenemos que hacer contra personas. La guerra que vamos a enfrentar no es contra tu esposo, mujer, o varón. La guerra que tenemos que enfrentar no es contra tu esposa. Matrimonios, la guerra que tenemos que enfrentar no es contra los suegros, ni contra los hijos, ni los hijos contra los padres. La guerra que tenemos todos que enfrentar es contra nuestro propio pecado, o contra los pecados, especialmente el pecado propio. ¿O habrá aquí alguno que ya no peca? Todos pecamos. La diferencia está en que ya no practicamos los mismos pecados. Porque cuando alguien comete un pecado, cualquiera que éste sea, viene una eventualidad, ya eres cristiano, naciste de nuevo, te deslizas, caes en algún pecado,
Viene convicción a tu corazón acerca de ese pecado, te arrepientes de ese pecado, le pides perdón a Dios por el pecado que cometiste o por haber ofendido a Dios. ¿Por qué? Por haber ofendido a Dios. Entonces, esa es la gran diferencia entre el que ya nació de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, ese se deleita en el pecado, lo abraza, lo hace su mejor amigo, ¿sí? Y todos los días practica los mismos pecados. De hecho, es nuestro pecado el que nos impide caminar adecuadamente el camino de la vida cristiana. No es el pecado de otras personas. Porque luego nos sentimos víctimas. Es que me hizo daño aquel. Es que me traicionó. Es que me ha defraudado. Es que tú no sabes lo que me ha hecho. Bueno, el pecado que otros cometen contra nosotros no nos debe de impedir caminar la carrera de la vida cristiana. Podemos superar los pecados que otros cometen contra nosotros. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Perdonando. ¿Cómo? Perdonando. Y cuando yo perdono, el pecado que sea, es que a lo mejor alguien me dirá, tú no sabes lo que me hicieron. No sé lo que te han hecho. Posiblemente te traicionaron, posiblemente te ofendieron, te defraudaron. No sé qué te hicieron. Cualquier pecado se puede perdonar, ¿sí o no? Bueno, cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo, déjeme decirle que no se nos pedirán cuentas en grupo, será individual. Así que cuando estés ahí con el Señor no te va a preguntar, a ver, ¿qué hicieron como comunidad cristiana, casa de oración? ¿Qué hicieron? No, ¿qué hiciste tú como persona con los dones que te di, con tu vida? ¿Sí nos queda claro el asunto? Bueno, dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, abra su Biblia ahí, por favor. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice así: pues aunque andamos en la carne, habla de un diario vivir en esta naturaleza. Aunque vivimos en esta naturaleza carnal, no militamos según la carne. Mire cómo aquí Pablo está poniendo la vida cristiana como una carrera militar. Entonces él dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, yo voy a luchar en esta carrera de la vida cristiana y no voy a sacar un AK-47 y voy a empezar a soltar metralla a todo aquel que me ofende. ¿Verdad que no? Más bien dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pregunta, ¿cuáles son algunas de las armas del cristiano? La oración, la palabra, el ayuno, la adoración, la obediencia. Entonces, todas estas son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, versículo 5. Y luego dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí la palabra derribar significa destruir hasta demoler algo. Como cuando una roca gigante es demolida, ya sea con dinamita, y queda pulverizada totalmente. Dice Pablo entonces, de esa manera tenemos que derribar ¿qué? Los argumentos. ¿Cuáles argumentos? Aquí la palabra argumento se traduce los razonamientos y pensamientos mundanos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Demolerlos, pulverizarlos. Y además dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Hay muchas filosofías, incluso hay muchas cosas que parecen doctrina, pero que no tienen nada que ver con la Biblia, que parecen como que son Biblia, pero que en realidad se están levantando contra el conocimiento de Dios. Yo les decía el miércoles, hablando acerca de la serie que estamos desarrollando del perdón, yo les decía que me encontré por ahí con un libro de una mujer que es una psicoterapeuta y además escritora, que por 35 años esta mujer se ha dedicado a ayudar a personas con problemas emocionales a través de sus terapias. Por ahí en el año 89-90, esta mujer escribió un libro que tituló Padres Tóxicos. Y fue un libro que fue todo un bestseller. Vendió miles y millones de libros alrededor del mundo, Padres Tóxicos. Ahí en ese libro, ella dedica todo un capítulo para un tema que dio ella en nombrar, diciendo, usted no tiene que perdonar a nadie, no está obligado a perdonar a nadie. Y en ese capítulo ella desarrolla y dice, no es usted responsable de perdonar a nadie porque usted es una víctima. A usted sus padres lo envenenaron, por eso se llama padres tóxicos. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron padres tóxicos? ¿Te envenenaron? Nuestros padres a su manera quisieron enseñarnos, por lo menos es mi caso, quisieron enseñarme los asuntos de la moral y pues lo hacían usando la vara o el azote. Los asuntos de la religión quisieron enseñármelo a su manera, pero nunca me envenenaron. O sea, yo al analizar el tema, el mero título del libro, yo dije, yo no tuve padres tóxicos, no me envenenaron, ¿verdad? Mire cómo esa mujer va justamente en contra de lo que establece la Biblia. La Biblia establece, hablando Jesús, perdona, Señor, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero esta mujer dice, no, es que eres una víctima del veneno que tus padres sembraron o eres víctima de la sociedad. ¿Sí? Bueno, esos son los argumentos y muchos otros que se levantan así altivamente contra el conocimiento de Dios. Bueno, todos esos pensamientos, dice Pablo, que debemos llevarlos cautivos, prisioneros, todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Así que, estando conscientes de que es nuestro propio pecado la mayor amenaza, debemos mantenernos en una seria vigilancia personal acerca de nuestras actitudes, comportamientos, conductas y las motivaciones de nuestro corazón. Aquí todos nos vemos bien. De hecho, nos vemos hermosos. ¿Por qué nos vemos hermosos? La Biblia dice que Dios nos hermosea con su salvación. Dile a la persona que tienes allá a tu lado, te ves hermoso. Díselo aunque sea por fe. Él nos ha hermoseado con su salvación a todos, independientemente de tu apariencia externa, ¿sí? Pero eso, nosotros podemos vernos bien aquí, pero no podemos entrar a lo que hay más en lo profundo, íntimo del corazón. En otras palabras, cada día que vamos a su presencia, debemos ir ahí con el Señor y hacer una autoevaluación. David lo dijo de esta manera. Vamos al Salmo 26, por favor. Mientras voy desarrollando este mensaje, cada uno de nosotros necesitamos entender que hay muchas cosas a nuestro alrededor que vienen a convertirse en verdaderos obstáculos para que cada uno de nosotros podamos caminar la carrera de la vida cristiana. Por eso vuelvo a repetir y hago tanto énfasis en el versículo que Jesús dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta.
Porque hay tantas cosas. Yo voy a mencionar solamente algunas cosas, pero hay muchas cosas más a nuestro alrededor que se vienen a convertir en obstáculos para que no podamos continuar con la carrera de la vida cristiana. Mire la oración que hizo David, Esta es una oración que para mí me parece muy desafiante. Vamos a ver si esta oración que hizo David se parece a nuestras oraciones. Salmo 26, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice David: júzgame, oh Jehová. ¿Quién es el juez justo que juzga con justicia? Dios. Solamente Dios. Dice que Él es juez justo, pero además dice que Él ama la justicia. Él es la justicia misma. La palabra juzgar, el hebreo la traduce decidir un caso pronunciando una sentencia. Entonces podemos leer las palabras de David. David diciendo: júzgame, es decir, Dios decide mi caso y pronuncia una sentencia justa. Yo no sé si en su Biblia hay un encabezado que dice ahí que David está hablando acerca de integridad. ¿Sí lo tiene su Biblia? Bueno, David está haciendo una oración respecto a su integridad. Mire de lo que dice ahí el versículo 1, segunda parte. Porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Para David, su confianza estaba completa y totalmente depositada en Dios. Y no había lugar a duda. Versículo 2. Ya David, para el versículo 2, ya no usa la palabra juzgar. Ahora dice: ahora, Señor, escudriñame, oh Jehová. Y aquí la palabra escudriñar significa indagar o examinar meticulosamente algo, revisar una y otra vez ese algo hasta encontrar cosas que otros ignoran. Es decir, habla de un rebuscar, rebuscar y rebuscar. Como cuando usted anda buscando algo y dice: yo tengo algo que guardé por ahí, no me acuerdo dónde, y empieza a buscar en un lado, empieza a buscar en otro lado, se encuentra su cajón donde tiene un montón de papeles importantes y empieza a rebuscar hasta que encuentra lo que andaba buscando. Más o menos esa es la idea de la palabra escudriñame, oh Jehová. Busca en mí y si encuentras algo, Señor, quítalo, ¿verdad? Pero luego en la segunda parte David usa otra palabra y dice: y pruébame. Hacer una prueba. ¿Una prueba de qué? De su integridad. Acuérdese que David está haciendo una oración respecto a su integridad. Señor, júzgame, escudriñame, pero ponme a prueba también acerca de mi integridad. Y luego usa otra palabra y dice: examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Quién se pudiera atrever a hacer una oración así, con toda honestidad, como la que hizo David? Nomás un amén. Mire que a veces oraciones tan diferentes nosotros hacemos. Señor, dame esto, dame otra casa, dame esto, dame más dinero, dame más aquello. ¿Y cuándo vamos a ir ahí a su presencia y decirle: júzgame, escudriñame, pruébame o examíname? ¿Sabe lo que David estaba pidiendo a Dios? David estaba pidiendo exactamente un examen o un escrutinio meticuloso, detallado, de sus más íntimos pensamientos y motivaciones y actitudes del corazón. Señor, aquí está mi corazón. Escudriñalo, escarba. Mete tu mano, Señor, y quita todo aquello, o muéstrame todas las cosas que están ahí en mi corazón. Versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y termina el versículo 3 diciendo: y ando en tu verdad. No dice David: anduve en tu verdad. Ando en tu verdad. O sea, es un verbo continuo. Ayer anduvo, hoy anda y mañana sigue andando.
porque ando en tu verdad. Versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Las personas que andan simuladamente son personas que viven una vida de apariencia solamente, mostrando exteriormente algo que en realidad no son. Es decir, llevan vidas muy bien encubiertas, ¿verdad? Y llegan a las iglesias con una muy buena apariencia y se ven bien, y más cuando se maquillan, ¿verdad? Bueno, yo le digo una cosa, tengo cuidado de esos que andan ahí simuladamente, encubiertamente, viviendo una vida cristiana de mera apariencia solamente, que sí los hay. Porque esos luego vienen y de manera encubierta le dicen algo. Mira, esto que te voy a decir, nadie lo sabe, ¿eh? Nadie lo sabe, nomás tú y yo. Ah, pero ¿sabes qué? No se lo digas a nadie, porque nomás tú y yo lo vamos a saber. Menos al pastor, ¿eh? Solo tú y yo lo vamos a saber. ¿Qué vas a hacer cuando alguien venga así? ¿Qué vas a hacer? En ese momento, mi consejo es, póngale un alto así, con letras gigantes y en rojo, ¿sí? Póngale un alto, porque son personas que andan simuladamente, encubiertamente. Dijo David, no he entrado en una relación con los que andan simuladamente. Algunos hoy, a esos que andan simuladamente los hacen sus mejores amigos. Lo mismo que esos que andan simuladamente le hicieron a otros, escuche esto, se lo pueden hacer a usted. Por eso yo le digo, tenga cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque no son sinceros, porque andan hipócritamente, y ya lo dijo David, simuladamente. Versículo 5. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. El sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando entraba al lugar santísimo, empezaba ahí a hacer su labor, su oficio sacerdotal, alrededor del altar del Señor, y empezaba con alabanza, con adoración, hablando, exponiéndole al Señor las cosas que el pueblo estaba haciendo. Andaba alrededor del altar, así andaba David. David era un adorador. David era un hombre que escuchaba la voz de Dios. David era un hombre que sabía exponerse al juicio de Dios, a escudriñar su corazón. ¿Por qué? Porque él anhelaba, como hace un momento cantábamos, siempre andar alrededor del altar del Señor, versículo 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Sabe que hoy, en el día de hoy, muchos nos acercamos alrededor del altar de Dios a ofrecerle las migajas a Dios? ¿Qué son las migajas? Lo que me sobra. Señor, me sobró tiempo. Ese es domingo. Ok, voy a llegar tarde, pero no le hace, Señor. Las obras, las migajas. Escuchen esto, mis hermanos. El Señor no quiere migajas de tu corazón, ni de mi corazón. Él quiere todo el corazón. ¿Sí o no? Algunos otros se acercan alrededor del altar del Señor con pecados ocultos sin confesar. Y peor aún, algunos otros se acercan alrededor del altar del Señor practicando esos pecados día tras día sin el más mínimo sentido del temor, respeto y reverencia a Dios. Y ahí pretenden andar alrededor del altar del Señor. ¿Usted cree que vamos a engañar al Señor? No. Bueno, todo esto, este tipo de actitudes, comportamientos y conducta nos impiden entrar por la puerta angosta. Ninguno de nosotros podremos entrar por la puerta angosta habiendo desorden espiritual en nuestra vida. ¿O sí se puede entrar?
No, tenemos que arreglar las cosas que hay aquí en nuestro corazón. Mire las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo 5, 23. ¿Lo tiene? Por tanto, dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar, ¿a qué clase de ofrenda se refiere? ¿A ofrenda económica? Incluye la ofrenda económica, pero podemos pensar que también incluye la ofrenda en sacrificio vivo de nuestra vida. La ofrenda a Dios en el altar. Mi vida rendida completa y totalmente a Dios. De hecho, esa es verdadera adoración. ¿Sí? Si vienes al altar, dice el Señor, traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mire lo que dice a continuación. Deja ahí tu ofrenda delante del altar. No dice llévate la ofrenda. ¿Sí? ¿Qué dice? Deja ahí tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando tú te acercas a la presencia del Señor, cuando vienes a la iglesia, ¿con qué actitud del corazón te acercas? Cuando dices, voy a presentar mi ofrenda de alabanza y de adoración al Señor. Cuando venimos a alabar y adorar al Señor, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras conductas? Porque hay personas que vienen llenas de amargura. No, dice el Señor, deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano, quita esa amargura que hay en tu corazón y entonces ven y adórame y ofréceme tu vida en sacrificio vivo. El miércoles yo compartí una metáfora, varias metáforas acerca del perdón, pero hay una que me llamó la atención y que aplica para este mensaje que estoy dando hoy. Y yo dije la siguiente metáfora: perdonar es sacar la basura y desecharla para que la casa quede totalmente limpia. La casa somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar la basura, desecharla, para que entonces la casa quede totalmente limpia. Yo les decía el miércoles que cuando yo era niño me ponían a barrer, vivíamos en una casa grande y en medio de nuestra casa había un tapete. Entonces pues yo me ponía a barrer y ahí estaba barriendo. Pero de repente volteaba para un lado, volteaba para otro lado, ya tenía mi montón de basurita ahí, levantaba el tapete y la aventaba ahí. La casa parecía, aparentemente, en apariencia, parecía que estaba limpia. ¿Sí? Pero la basura no había sido desechada, estaba abajo del tapete. ¿Sí? Pero luego llegaba mi mamá y empezaba a barrer a conciencia, levantaba el tapete y ¿qué cree que encontraba? La basura. Bueno, déjeme decirle, la aplicación para nosotros es la siguiente. A veces llegamos a la presencia del Señor y traemos todavía la basura aquí, bien escondida, abajo de un tapete de apariencia. No, el Señor dice, desecha la basura, sácala, y entonces que tu casa, el templo del Espíritu Santo, quede completamente libre para que puedas entrar a mi presencia y disfrutar del Señor. En Marcos capítulo 4, versículo 22, Él dijo las siguientes palabras para aquellos que piensan o suponen que a Dios podemos engañarlo o que nos podemos burlar de Él. Él dijo en Marcos 4, 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. No hay nada. Todo es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, el corazón de Pedro salió. No lo conozco. Todo fue cuestión de tiempo. Cuando se trató de que Pedro pudiera
determinar si verdaderamente era un genuino seguidor de Jesús, lo primero que hizo fue negarlo. Cuando se trató de que el Judas mostrara si verdaderamente era un verdadero seguidor de Jesús, lo traicionó. Cuando se trató de que el Tomás debía creer en Jesús, él dijo, hasta que no vea, no voy a creer. Pero todo fue cuestión de tiempo. Todo sale a la luz y se cumple esta palabra que dijo Jesús. Nada hay oculto que haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Y luego termina Jesús, versículo 23, diciendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Hay que oír, pero al oír que se refiere es un oír espiritual, para oír la voz de Dios. Versículo 24, les dijo también, o sea, cuando dice ahí les dijo también, en conexión con lo que ya había dicho anteriormente, les dijo también, mirad lo que oís, mira lo que oyes. Este mirar y oír habla de un mirar y oír con atención, con discernimiento lo que se oye, cómo se oye y de quién se oye. Por eso dice Jesús, mirad lo que oís. En otras palabras, mira lo que oyes, cómo lo oyes y de quién lo oyes. Porque con la medida con que mides, te medirán y aún se te añadirá o se les añadirá a ustedes lo que oyen. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de lo que oímos, cómo lo oímos y de quién lo oímos, empezamos a medir lo que oímos. No sé si me entendió. Le pongo un ejemplo. Hay ocasiones en que oímos algo de alguien y no discernimos ni espiritualmente ni tampoco por sentido común lo que estamos oyendo, de quién lo estamos oyendo, e inmediatamente, según lo que oímos, empezamos a sacar la regla y decimos, no, esta hermanita no es espiritual, yo soy más espiritual que él. Y luego volteamos con el otro hermano, no, este hermanito, y empezamos a sacar la medida, la regla para medirnos. Una ocasión Jesús dijo, ¿cómo quieres tú ir a sacar la paja de tu hermano si antes no has sacado la viga que hay en tu ojo? A veces queremos medirnos unos a otros teniendo una viga en nuestros ojos impresionante. Entonces el Señor le dijo, saca primero la viga que hay en tu ojo y entonces... Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. En Mateo 12:36 Jesús dijo que de toda palabra ociosa, que significa vana, inútil, sin sentido, de toda palabra ociosa que hablen los hombres y las mujeres también, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabras de Jesús. Santiago lo dijo de otra manera, en el capítulo 3, versículo 5. Él dijo así, hablando de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hay que frenar la lengua, ¿sí o no? Porque si no frenamos la lengua, si no le metemos el freno a la lengua, se viene a convertir nuestra lengua en nuestro propio enemigo. Ahí mismo dice Santiago, dice que a los caballos les ponen un freno. ¿Saben qué consiste ese freno? Ese freno tiene unas puntas que se le incrustan en el paladar al caballo. De tal forma que cuando el jinete va en su caballo y necesita que el caballo se pare, nomás jala la rienda y le dice, alto, ¿y qué cree que hace el caballo? ¿Se sigue? No, se para. ¿Sabe por qué se para? Porque las puntas se le incrustaron en el paladar.
Por eso hay que frenar nosotros la lengua. No hay que decirle al Señor, Señor, frena mi lengua. No, frénala tú. Sí, yo soy el que tengo que frenar la lengua. Porque si no, esto se viene a convertir en un obstáculo impresionante que nos impide seguir caminando, corriendo la carrera de la vida cristiana. Una de las mayores amenazas, pues, que tenemos en la vida cristiana es nuestro propio pecado. Incluso el mismo Santiago dice, todos pecamos con nuestra lengua. Nadie puede decir, yo estoy exento de hablar cosas contra alguien. No, todos pecamos, todos caemos. Y cuando menos pensamos ya andamos comiendo tacos de pastor. Bueno, la lengua en muchas ocasiones es el elemento que nos lleva a pecar contra Dios, pero también a pecar contra nuestro prójimo. Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, Él estaba ahí ya en la etapa de la agonía, al final de los días de su vida y al principio de la muerte, o en la etapa intermedia entre la vida y la muerte. Estaba ya agonizando, pero Él estaba en su lucha final, agonizomai. Ya estaba ahí en la lucha final. Él sabía que después de su muerte, la redención para toda la humanidad quedaría completada. La misión que le encomendó el Padre quedaría totalmente consumada. Entonces, en medio de ese momento de agonía, Él sigue luchando en su humanidad, sigue luchando hasta el final. Él quería acabar con el compromiso que el Padre le encomendó. Y mire lo que dice Mateo 26:38, vamos ahí. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste. Había una tristeza genuina y real en la humanidad de Jesús. Era una tristeza que lo estaba llevando al punto ese en la agonía, estaba en la agonía, porque dice ahí, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, les dice a los discípulos, y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló velando y orando. ¿Cómo los halló? Dormidos, como algunos se duermen cuando vienen a la iglesia. Y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Esta pregunta fue una pregunta que al momento en que despierta Pedro, se siente desafiado porque había desobedecido al maestro. Porque la instrucción de Jesús fue, velad y orad. Una hora. Entonces llega Jesús y los encuentra durmiendo. Les dice Jesús, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Les vuelve a insistir en el mismo punto. Velad y orad. Ahora, ¿usted cree que Jesús les estaba pidiendo a los discípulos que velaran y oraran porque quería molestarlos? No, había un propósito, como todo en la vida tiene un propósito. Todo en la vida. Hoy hay un propósito por el cual tú estás aquí. Todo tiene un propósito en la vida. Por ejemplo, yo tengo un auto. El propósito por el cual tengo un auto es para desplazarme de un lado a otro, como el que usted tiene. ¿Sí? Jesús entonces les dice, velad y orad, y mire el propósito que les muestra, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Jesús sabía que sus discípulos estaban propensos a caer en una tentación, pero Jesús no quería que sus discípulos cayeran en alguna tentación como en la que cayeron. Ya lo vimos, negación de Pedro, traición de Judas, duda de Tomás.
¿verdad? Las tentaciones pretenden conducirnos a la falta de fe y al pecado. Estarán ahí presentes siempre en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos en la instrucción que dice Jesús, velando y orando para no caer en las tentaciones. ¿Será necesario velar y orar? ¿Cuál es el propósito? Para no entrar en la tentación. Otro asunto que nos impide que entremos por la puerta estrecha en realidad es un punto, pero incluye 3 asuntos. 1, la aflicción. 2, el placer de las cosas de este mundo, con el que este mundo nos atrae, los placeres de este mundo, pero también el engaño de las riquezas. ¿Qué significa esto? Que tanto las partes placenteras de la vida como las aflicciones que se nos presentan de la palabra. ¿Sí me está escuchando? Esto se ve en todas las congregaciones del mundo. Se lo explico con el ejemplo de la parábola del sembrador. Incluso cuando Jesús está desarrollando su ministerio y las multitudes le seguían, yo pregunto, ¿todas las multitudes se convirtieron a los caminos del Señor? No. Hubo miles de personas que no entraron por la puerta al reino de los cielos. Dice entonces en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, vamos ahí, Mateo capítulo 13. Ahí en esta parábola del sembrador, Jesús está hablando de 4 tipos de terreno, entiéndase corazón, donde el sembrador, ¿quién es el sembrador por excelencia? Jesús, Él es el maestro de maestros que enseña. Pero Él también estableció maestros en su iglesia para que los maestros y predicadores enseñáramos a su iglesia. Entonces, el terreno es el corazón, el sembrador es Jesús o los predicadores y maestros que Dios ha asignado. ¿Qué hacen los sembradores? Siembran una semilla, la semilla de la palabra de Dios. Entonces tenemos 3 elementos. Tenemos el terreno, el sembrador y una semilla. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta pues, cuando vemos que alguien no responde a la palabra, ¿dónde está el problema? ¿En el sembrador, en la semilla o en el terreno? En el terreno. Ni el sembrador tiene ningún problema, ni la semilla menos. Esta es la semilla, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa. Yo conozco muchos predicadores con un buen entendimiento de la palabra que siembran la semilla. Pero qué cosas, por más buen entendimiento que el sembrador tenga para enseñar la palabra, ¿por qué hay algunos que no se convierten y no responden a la palabra? Porque hay un corazón endurecido. El problema no es ni el sembrador ni la semilla. El problema es el terreno. Y hay 4 tipos de terreno, entiéndase corazones. Vamos Mateo capítulo 13, versículo 4, vamos rápido ahí. Y este es todo un tema, si hablamos de la parábola del sembrador, no nos vamos a meter todavía en este detalle, pero vamos solamente a ver algunos asuntos, estos tipos de terreno, porque yo dije que los placeres de este mundo, las aflicciones, el dolor y el engaño de las riquezas se vienen a convertir en obstáculos que nos impiden caminar adecuadamente la carrera de la vida cristiana, y lo estoy ilustrando con esta parábola del sembrador. Mateo 13:4 dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La interpretación está en el versículo 19 de este primer terreno. Esta interpretación de este primer terreno significa, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso es que yo insisto en lo siguiente: cuando se hace la obra de evangelización de las almas, después de sembrar la palabra del Señor, necesariamente debe de haber un seguimiento que tiene que ver con el discipulado. No podemos solamente aventar la semilla
aquí y aventar la semilla allá y aventar la semilla para allá. No, hay que ver dónde cayó la semilla, cómo cayó esa semilla y si verdaderamente esa semilla cayó en buen terreno para luego darle un seguimiento. Un bebé recién nacido, la mamá no lo agarra y lo avienta ahí, no, lo cuida. Y empieza a alimentarlo adecuadamente de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su edad. No lo agarra y lo avienta. Bueno, lo mismo sucede cuando hacemos la obra de evangelización. Después de haber presentado el Evangelio de Buenas Nuevas de Salvación, tenemos que hacer un seguimiento que tiene que ver con discipulado. Segundo lugar, Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. La interpretación la encontramos en el versículo 20. Dice Jesús, este fue el terreno que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Gloria a Dios, es una palabra que me ha bendecido. Pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando somos expuestos a la predicación de la palabra, hay que buscar que el terreno de nuestro corazón, esa semilla caiga en buena tierra de tal forma que pueda hacer raíces, que nos puedan sostener en la vida cristiana. Y aquí está el punto. Algo que nos impide entrar por la puerta estrecha es el dolor que nos viene por causa de las aflicciones que experimentamos en la vida cotidiana. Y alguien, mis hermanos, que no sabe lidiar con las aflicciones y entender que las aflicciones fueron diseñadas por Dios para formar nuestro carácter, va a sufrir, se va a desesperar, se va a desanimar. Recibe la palabra con gozo, pero está sufriendo, hay aflicción, no sabe cómo lidiar con las aflicciones. Es muy probable que sea debido a que cuando se expone a la palabra, la recibe con gozo, pero como cayó en un terreno pedregoso que no tiene raíz, le viene la prueba de la aflicción, tropieza y eso le impide seguir en la carrera de la vida cristiana. No sé si me di a entender. Entonces es el dolor por la aflicción, pero también dije que los placeres y el engaño de las riquezas son las que nos impiden entrar por la puerta angosta. Número 3, Mateo 13:7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron. La interpretación la encontramos en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, y aquí está el segundo punto que nos frena para seguir la carrera de la vida cristiana, el afán de este siglo. Jesús en una ocasión dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan por qué vamos a comer, qué vamos a beber? ¿Por qué se afanan por el día de mañana? Miren los lirios del campo, miren las aves. No se afanen pues. Porque el Padre que está en los cielos sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. El afán, la ansiedad y las cosas de este mundo las buscan los que no conocen a Dios. ¿Sí? Entonces dice aquí que el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, roban el verdadero sentido de la palabra. Pero no solamente el afán, sino el engaño de las riquezas. Y dice engaño de las riquezas. Como algunos dicen, si tú das 100, el Señor te va a dar 1000. Y si das 1000, el Señor te da 10,000. Engaño de riquezas. Y como pues ese tipo de predicadores apelan a la codicia de las personas, la gente dice, no, pues yo no voy a dar 100, aunque pida prestado, pero siembro 1000 porque el Señor me va a dar 10,000. Así no funciona. Engaño de las riquezas. Y el afán, por un lado, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Las riquezas jamás van a salvar a nadie. No estoy diciendo que sea malo tenerlas, Estoy diciendo que es afanarse por tener riquezas. Es muy diferente.
Es más, hay una parte en la Biblia donde dice que Él nos da la fuerza para hacer las riquezas y para que las disfrutemos. Así que si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, bendecido por Dios, le das a Dios lo que es de Dios, eres obediente a la palabra y aún después de todas esas virtudes que tú tienes, el Señor te bendice con riquezas, disfrútalas. Esto nos habla de que aquellos que están afanados y tienen riquezas que ahogan la palabra, habla de aquellos que hacen un compromiso muy superficial con el Señor. Es más, de hecho no tienen ni siquiera un compromiso con el Señor porque no pueden romper con los afanes del mundo. Y esos afanes del mundo en los que personas están envueltos, los llevan a enrolarse justamente en los placeres de este mundo, ¿verdad? Pero la segunda cosa que los detiene a entrar por la puerta angosta es el amor al dinero. Por lo tanto, Jesús nos llama a mantenernos entonces en una actitud vigilante. Ahora notemos lo siguiente. En el terreno de los hechos, en la vida cotidiana, vemos más gente que se aparta de los caminos del Señor y no quieren entrar al reino de Dios por no dejar los placeres de este mundo, es decir, el amor del dinero. Y son más la gente que se pierde por asuntos del dinero que las gentes que se pierden por asuntos del dolor o aflicción. En otras palabras, muy rara vez los placeres de este mundo despiertan en el corazón de una persona el deseo por buscar a Dios. No, el que anda deleitándose con los placeres de este mundo, busca seguir enrolándose en los placeres de este mundo antes que buscar a Dios. Pero aquella persona que está experimentando dolor por diversas aflicciones, estas sí hacen que la persona logre buscar a Dios de alguna manera. De hecho, algunos llegamos a los caminos del Señor por medio de algún dolor o alguna aflicción. ¿Cuántos llegaron así? Yo llegué así. Yo no sabía cómo dejar las cosas del mundo. Había dolor en mi corazón. Llegué apaleado por el mundo, ¿verdad? Bueno, Jesús está más interesado en advertirnos sobre los peligros de la prosperidad más que por los peligros de la pobreza. Por eso Él dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Más bien hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y termina Jesús diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿O sí se puede? No. O sirves bien a Dios o sirve bien a las riquezas. De hecho, Salomón lo dijo de otra manera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice Salomón, Proverbios 38. No me des pobreza, tampoco riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O quien siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué quieres, pobreza o riqueza? Yo quiero contentamiento, ni riqueza ni pobreza, el pan necesario. Eso es contentamiento. Finalmente, el cuarto tipo de terreno lo encontramos en Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La interpretación está en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Hasta ahorita ha entendido todo lo que he estado hablando? ¿Sí lo entiende? Si no, puedo volver a empezar. Bueno, si ya entendimos lo que el Señor está tratando de hablarnos, pues ya no tenemos ninguna excusa, mis hermanos. Ahora el siguiente paso es darle una respuesta a Dios de lo que entendimos. Entonces dice, oye, entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, así como hay tres tipos de terreno que no producen ni fruto de salvación, ni fruto en la carrera de la vida cristiana, así también hay tres tipos de buena tierra
que sí dan fruto de salvación y sí dan fruto en la carrera de la vida cristiana. No todos los creyentes que reciben bien la palabra y dan fruto son igualmente fructíferos. Algunos dan fruto al 100, otros al 60 y otros al 30. ¿De cuáles eres tú? Y hablando de los 4 terrenos, ¿de cuál tipo de terreno es tu corazón? Si eres del buen terreno que da fruto, ¿cuánto fruto estamos dando en nuestra vida cristiana? Bueno, la carrera de la vida cristiana es una lucha de todos los días. Tenemos 3 adversarios en común: nosotros mismos, los impulsos de nuestra carne, el diablo que nos engaña porque es padre de mentira, procura desviarnos de la verdad, pero también este mundo. Por eso es que Jesús dijo, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le responde: más bien esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La pregunta para terminar es: ¿de cuáles eres? ¿De los pocos que entrarán y se salvarán, o de los muchos que se perderán y no se salvarán? ¿De cuáles eres? ¿De cuáles? De los pocos. ¿Alguien por ahí? ¿De los 2? Yo soy de los 2. No. O eres de uno o eres de otro. ¿Eres santo o eres mundano o no eres santo? ¿Eres salvo o eres incrédulo? ¿Hay vida o hay muerte? ¿Hay cielo o hay infierno? ¿A dónde te quieres ir? Yo quiero ir con Él, ¿verdad? Bueno, la puerta para entrar al reino de Dios, todos aquellos pecadores que quieran entrar al reino de Dios, todavía está abierta. La puerta para entrar a la presencia del Señor y tener ahí con Él, comunión íntima con Él, valga la redundancia, todavía está abierta, pero llegará un día en que esa puerta el Señor la cerrará y nadie más podrá entrar. Yo quiero estar adentro. ¿Usted también? Bueno, entonces hagamos un compromiso con el Señor, un compromiso con la misión que tenemos en esta tierra por el momento. Les invito a que se pongan de pie. Quiero pedirles que nadie se mueva, solamente los que tienen necesidad de moverse, porque aquí es donde justamente está el cierre del mensaje, donde ya cada uno de nosotros le damos una respuesta al Señor, no a mí. Tu compromiso no es conmigo, nuestro compromiso es con Él, y a Él es al que hay que agradar. Así que usted haga un compromiso ahí con el Señor. Yo quiero ser como David, que fue a la presencia del Señor y le dijo al Señor: Señor, júzgame, escudriñame, pruébame y examíname. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no hemos sido consumidos, porque grande es tu misericordia, Señor. Queremos continuar adelante en la carrera de la vida cristiana, agradándote en todo, Señor, anhelándote siempre. Oh Dios, cuánto te anhelamos, porque tú eres la fuerza de nuestra vida, porque tú eres nuestro refugio, Señor. En ti nos fortalecemos cada día, en el poder de tu fuerza, Señor. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, pero queremos fortalecernos en el poder de tu fuerza. Por lo tanto, Señor, hoy queremos hacer nuestra la oración de David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Y si no he andado en integridad, Señor, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento de mis pecados, Señor, los pecados que cometemos a diario. Pero queremos a partir de hoy, Señor, confiar totalmente en ti, Señor, sin titubear. Pero también, Señor, te decimos: escudriñanos.
Revisa una y otra vez en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, las motivaciones de mi corazón, Señor. Porque tu misericordia está delante de mí y queremos andar en tu verdad, Señor. No queremos, Señor, tener nuestra relación principal con hombres hipócritas que andan viviendo simuladamente, Señor. Queremos tenerte a ti como nuestro mejor amigo, Señor. Lavaremos nuestras manos y nuestro corazón en inocencia para andar alrededor de tu altar, oh Dios, y exclamar a gran voz: gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Dale gracias al Señor y dile: gracias, Señor, porque tú has traído salvación a mi vida, porque tú cada día vas perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Y aún a pesar de que vienen las pruebas, las aflicciones, Señor, queremos mantenernos en el centro de tu perfecta voluntad y que nuestra vida te agrade en todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a poder vivir conforme a tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está nuestra vida, Señor. Levanta tus manos si quieres hacerlo y dile: Señor, que mi vida te exalte, que mi vida te dé gloria, que mi vida te dé honra, Señor. Cada día, Señor, cada día. En el nombre de Jesús. Si alguno de mis hermanos que están aquí, Señor, se ha deslizado con algún pecado, cualquiera que éste sea, Señor, tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesús nuestro Señor y Salvador, quien nos perdona de todos nuestros pecados y quien quita de nosotros todas nuestras iniquidades. Señor, aquí estamos, queremos levantar nuestras manos santas hacia ti, sin ira ni contienda, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición, tu protección divina para nosotros, Señor. Que nuestro cristianismo sea un cristianismo genuino y verdadero, Señor. Que pueda darte honra y gloria a ti cada día, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Amén. Amén. ¿Le puedo dar un aplauso a nuestro Rey y Señor? Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado eres tú, Jesús. Gracias. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén.